Samurai Kaizen presenta What is an adverb? ¿Qué es un adverbio? Los adverbios describen al verbo, es decir, describen en mayor detalle la acción del sujeto. Por ejemplo, Mark levanta fácilmente las pesas. Mark lifts the weights easily. En este caso, el verbo es lift, lifts, y el adverbio, dado que está describiendo con mayor profundidad lo que está haciendo el sujeto, es easily, porque está levantando las pesas fácilmente. Maggie ya es mayor y con frecuencia olvida cosas. Maggie is old now, and she quite often forgets things. En este caso, primero debemos de ver cuál es el verbo. El verbo Maggie is está denotando que ella ya es vieja, ya es mayor. Entonces, ok. Entonces aquí mayor debería de ser tal vez un adjetivo o un adverbio. Más bien es un adjetivo. Y now es el ahora, que eso sería el adverbio. And she quite often forgets. Olvida. Es un verbo. Forgets things. Aquí lo que está describiendo con qué tanta frecuencia olvida las cosas es quite often. Entonces, en este caso, alguna de esas dos palabras podría ser el adverbio. Vamos a ver qué revelan las respuestas. Bien, estos son los verbos y estos son los adverbios. Como se puede ver, evidentemente, en la primera parte, cuando decimos Maggie is old now, old revela la edad de la señora y now se está refiriendo al tiempo en el que estamos haciendo alusión a la acción de cómo está ella. And she often forgets things. Often sería en este caso el adverbio, porque describe que la señora Maggie frecuentemente olvida cosas. Muy bien, vayamos a otro ejemplo. Tony no estudió para el examen y por ende reprobó. Tony didn't study for the exam and therefore he failed. Veamos. Estos son los verbos. Tony didn't study for the exam and therefore he failed. Ok, analízalo un momento y determina cuáles podrían ser los adverbios en este caso. Siguiente. Ok, en este caso no era tan obvio, pues aquí estamos teniendo otro tipo de adverbio, que se les llaman adverbios de causalidad, porque si no estudió para el examen, por ende reprobó. Estos son de bastante utilidad cuando se está escribiendo un escrito formal. Veamos otros ejemplos. Los adverbios pueden describir una variedad diversa de acciones, incluso cuando el verbo no es tan obvio. Como generalidad, los adverbios en español terminan en mente, como rápidamente, lentamente, coloquialmente y relativamente, donde la parte que está en negro, como en rápidamente, rápido, vendría siendo el adjetivo, por lo que estas construcciones son básicamente adjetivo más mente. Y en inglés es un poco de la misma historia. En este caso sería rapidly, slowly, relatively, and really. Bajo esta lógica de transmutación de adjetivo a adverbio, se puede tomar que good podría ser goodly y bad podría ser badly. Sin embargo, esto está mal. En lugar de eso se debería decir well, cuando se quiere usar como adverbio. Y para bad, bueno, lo formal debería ser badly, pero no es poco común que vayas a escuchar personas utilizando bad como adverbio. Un ejemplo bastante conciso de esto es como cuando tú escuchas a algún gringo decir, oh, yo hablo muy bueno. Tú sabes que eso no está bien dicho. Aunque no sepas que lo que está diciendo con certidumbre,
sabes que está mal dicho, pues bueno es un adjetivo y para que esté bien dicho debería decir yo hablo muy bien. Eso te da un poco la idea de cómo uno puede sonar mal en inglés al intercambiar good por well. Ahora veamos un ejemplo en una oración. Ella se desempeñó bien en la competencia, mientras que su oponente jugó mal. She performed well in the competition, while her opponent played badly. Muy bien, aquí vemos cómo se utiliza well y badly. Tómate un momento si requieres para analizar un poco más de cerca la oración. Otro ejemplo. Los Simpson siempre van de vacaciones en el verano. The Simpsons always go on vacation in the summer. Muy bien. ¿Ya notaste cuál es el verbo? Ahora ve cuál es el adverbio. Muy bien, en este caso es always. The Simpsons always go on vacation in the summer. Porque el verbo es go, es ir, y ellos lo hacen siempre. Ahora bien, como habrás notado, muchas veces los adverbios pueden expresar una longitud, una gran variedad de acciones, por los cuales se dividen en diversas categorías, de tiempo, de frecuencia, de la manera, conyuntivos, interrogativos, de lugar y de grado. Por ejemplo, cuando hablamos de la señora Maggie, utilizamos now, es decir, el ahora. Yo ahora estoy haciendo una acción. De frecuencia sería qué tan frecuentemente o con qué frecuencia realizas una acción. Por ejemplo, yo siempre leo un libro al día. O the manner, que es la manera en la cual haces algo. Por ejemplo, yo leo en voz alta, que se podría decir como I read loudly. Conjunctive es de esos casos extraños, entre comillas, que vimos en donde se emplea para oraciones formales. Esto posteriormente va a ser muy importante cuando hagamos escritos formales. Los interrogatives también. Estos dos son bastante importantes cuando uno escribe un formato formal, una carta o un documento, una tesis y demás. The place, para determinar dónde estás haciendo una acción, sin mencionar el lugar, y de grado, que es como very, extremely y mostly. No hay como tal una orden, un ordenamiento, una regla de orden para decir cuándo va el adverbio respecto del verbo, como ya se ha podido ver en los ejemplos anteriores. La elección de la posición del verbo respecto del verbo usualmente deriva del énfasis del que se le quiere dar. Por ejemplo, usualmente adverbios de frecuencia o de tiempo suelen ponerse antes del verbo, aunque también pueden estar detrás del mismo. Así que no tomes como válido tal cual el hecho de poner delante o detrás el verbo. Esto depende mucho del contexto. Básicamente, a través de la práctica vas a darte cuenta en qué momento es el idóneo para mencionar el adverbio, ya sea antes o después del verbo. Quick quiz. Tómate unos minutos para analizar esta oración y decirme cuál es el adverbio. Bien. En este caso, el ejemplo es, ellos nos dirán cuándo empezará el concierto. They will tell us when the concert starts. Vemos que en rojo son los verbos, tell, y en este caso el adverbio es when, porque nos estamos refiriendo a una causalidad. Ellos nos dirán cuándo empezará el concierto. Sin este adverbio o esta conjunción, meramente tendríamos dos oraciones separadas.
por lo que en este caso el adverbio, además de describir al verbo, sirve también como un enlace entre oraciones. Otro ejemplo, tómate unos minutos, unos cuantos segundos para ver cuál es el adverbio en este caso. Bien. Cada vez que vengo a este lugar, siempre me siento como en casa aquí. Every time I come to this place, I always feel at home here. Como se puede ver, aquí, en este caso, el verbo es me siento, I feel, y además estamos teniendo aquí otro adverbio de lugar, como es en este caso here. Otro ejemplo, tómate unos cuantos segundos para ver cuál es el adverbio aquí. Bien, en este caso, de hecho, no es bastante sencillo. Uno pensaría que de hecho no hay ningún adverbio. Sin embargo, el adverbio es on. ¿Por qué? Porque estás bailando en la luna, sobre la luna. Sé que on es más bien una preposición, pero técnicamente, en este caso, on está actuando como un adverbio, porque nos está describiendo cómo o en dónde estás haciendo la acción. Quick review. Bien, en este video vimos la función de un adverbio, the function of an adverb. 2. Vimos los adverbios con terminación en ly, la cual es la construcción de un adjetivo más li, como se hace en español con un adjetivo más mente. 3. Good and well, bad and badly. Conocimos cuán importante es saber diferenciar good de well y bad de badly. Y 4. Conocimos las categorías de adverbios, que pueden ser de tiempo, de la manera, de grado, de frecuencia, de lugar o de conjunción, que serán de mucha utilidad en nuestro curso para aprender a hablar inglés apropiadamente. Esto es Samurai Kaizen. Dale like, suscríbete y mantente atento a los próximos videos.